Bueno, pues todos sabemos que el Telecán tuvo una vigencia de 25 años. Después de muchas negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, entró en vigor un nuevo acuerdo el 1 de julio de 2020, todos lo sabemos, ¿no? Hubo varios acuerdos novedosos, no muchos, pero me parece que es una gran oportunidad para revisar lo que se logró incorporar. Primero, nuevos porcentajes asignados a la industria automotriz. 2, combate a la corrupción. 3, protección a la propiedad intelectual, al medio ambiente, al comercio digital y a los derechos laborales, que es en lo que nos vamos a concentrar. El TEMEC, en realidad, y esto se ha discutido por muchos politólogos, politólogas, analistas y economistas, no significó ningún gran viraje en la estrategia de comercio. De hecho, fue todo un impulso de la administración de Trump por querer hacer restricciones a México y a Canadá en términos de la producción y reproducción de los bienes y servicios para Estados Unidos. Esto implicó más restricciones y condiciones duras para México, en términos concretos, ¿no? Esencialmente, lo que se festejó de la renovación del nuevo acuerdo es que continúe como ha estado, se decía, que no nos fuera peor a cada uno de los países y que no tuviera mayores ventajas a Estados Unidos sobre los otros dos países, en particular México, ¿no? Pero la firma, en realidad, para muchos inversionistas y productores y empresarios y sindicatos, por supuesto, y trabajadores, implicaba una certidumbre para esas inversiones económicas y productivas, ¿no? ¿Qué es lo que creo, lo que me parece muy rescatable de este nuevo acuerdo? Que a diferencia del acuerdo anterior, este tratado sí incluye dentro del cuerpo del tratado, incluye un capítulo especial de los derechos laborales, ¿no? Los 3 países firmantes, Estados Unidos, Canadá y México, quedan obligados a cumplir los derechos laborales en su calidad de derechos fundamentales. Esto hizo una gran diferencia con el anterior porque estaba en un acuerdo anexo, el tema de cooperación laboral, para cumplir altos estándares laborales. Y aquí, al incorporarse en el cuerpo, tiene un rango de jerarquía normativa mucho mayor que si está en un acuerdo anexo, ¿no? En este tratado, desde el preámbulo, desde lo que plantea el tratado, asume que los 3 países están obligados a cumplir con los derechos fundamentales del trabajo desde las convenciones de la OIT. Y eso es muy importante porque hay una exigencia normativa de más alto nivel, ¿no? Y aquí tenemos las 4. Libertad de asociación y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. 2, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 3, abolición efectiva del trabajo infantil y prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Y aquí es un tema que vamos a estar tocando durante toda la presentación, que es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Como todos y todas sabemos, estos son los 4 derechos fundamentales del trabajo. De allí se desprenden muchos otros, digamos, ramas de derechos laborales, pero los cuatro ejes básicos de los derechos fundamentales del trabajo están ubicados en esos 4 según las convenciones de la OIT y en ese sentido reconocidos e impulsados también en el TEMEC, ¿no? Ahora nuevo TEMEC. En el capítulo 23 es donde tenemos las exigencias de los derechos laborales y hubo un anexo que todos conocemos, creo que todos lo han revisado por allí, un anexo 23A, fíjense, esto es un detalle que se discutió muchísimo por organizaciones sindicales, por academia, por organizaciones que defienden los derechos laborales, en torno a las exigencias que le pidió Estados Unidos fundamentalmente, aunque también Canadá,
pero fundamentalmente Estados Unidos hacía una serie de exigencias a México como condición para firmar el TEMEC. Y ese, estaba en el anexo 23A. Y yo hago aquí un listado porque de esas exigencias, no obstante, había varias décadas teníamos en México discutiendo y haciendo propuestas, impulsando reformas en materia laboral progresistas en el marco de los derechos fundamentales del trabajo, pero es importante vincular en el tiempo que la reforma laboral de 1 de mayo de 2019, una parte aprovechó la coyuntura de la exigencia del TEMEC para poder cristalizarse. En ese apartado, en ese anexo 23A, si ustedes lo revisan con detalle, con un análisis pormenorizado, se hacían una serie de exigencias que se necesitaban cumplir para que México, Estados Unidos y Canadá pudieran firmar el TEMEC, ¿no? Varias de ellas están aquí: establecer en sus leyes laborales, le decían a México, por eso es un anexo particular para México, el derecho de las personas trabajadoras a participar en actividades concertadas de negociación colectivas. 2, establecer y mantener órganos independientes e imparciales para que la autoridad pueda contar con las evidencias de que las elecciones sindicales se llevaron de manera adecuada. 3, establecer un sistema efectivo para poder verificar que el proceso sea por medio del voto personal, libre, secreto y directo de las personas afiliadas al sindicato. 4, verificación por parte de una entidad independiente, en este caso, pues la reforma lo estableció, un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con que los contratos colectivos cumplen con los requisitos legales relativos al apoyo de los trabajadores, con el fin de que puedan registrarlos y entren en vigor. Y hubo otras exigencias que ustedes pueden ver en esta tabla, que tienen que ver con todas las revisiones salariales y del contrato colectivo íntegro, que debe hacerse cada año y 2 años respectivamente, y deben ser avalados a través del ejercicio del voto personal también, libre, secreto y directo de los trabajadores, cubiertos por dichos contratos colectivos. Otras 2 exigencias que se estableció en ese anexo 23A es que todos los contratos colectivos existentes se tendrán que legitimar y eso se estableció en la reforma. Por eso les digo que varios de estos planteamientos fueron exigencias en ese anexo 23A que se tradujeron en la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, pero que por supuesto, y esa es una opinión también que yo tengo, es que la reforma laboral tenía todo un trabajo hecho o ya recorrido de décadas atrás, que aprovechó el impulso también del TEMEC para que se lograra concretar, ¿no? Otro es poner a disposición de los trabajadores los estatutos del sindicato. Y varias de esas reformas son las que lograron concretarse, materializarse y que en este momento se siguen instrumentando. Está todavía en proceso de materializarse por completo todo lo que dispuso esa reforma de mayo de 2019, que además me parece, recupero la opinión de expertos como Alfonso Bouzas y muchos otros que han dicho que esta reforma es la más importante después de la de 1917, ¿no? En la Constitución del 17, cuando nuestra Constitución estableció la serie de derechos sociales, entre ellos el artículo 123 sobre los derechos laborales en nuestro país. Me parece que la magnitud de esta reforma da cuenta de su importancia y de que los cambios, las transformaciones que va a sufrir el mundo del trabajo va a poderse calibrar y constatar con el tiempo, me parece. De entrada también hay muchos otros elementos que ahorita no voy a mencionar, pero que voy a estar ligándolos con los contenidos que tiene el capítulo 23 ya del tratado con los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, que también incluyó la reforma laboral. Aquí solo me quería concentrar en esta parte del anexo 23A,
en donde se establecieron una serie de exigencias para que México, Estados Unidos y Canadá pudiera firmar el tratado, ¿no? Por eso hablábamos de una serie como de condicionantes que le pusieron a México para el tratado, ¿no? Continúo. De entrada me parece que es importante hacer un mapa, un pequeño mapa, de cómo están ciertas condiciones laborales de las mujeres trabajadoras en nuestro país. Y este texto que elaboramos es un estudio, el estudio no sé si ustedes ya lo tengan a la mano, pero es un estudio de acceso gratuito que se puede descargar desde cualquier dispositivo. Y es un estudio que intenta, que trata y que tiene como objetivo analizar el contenido del TEMEC, pero en materia de igualdad de género y derecho de las trabajadoras. Por supuesto, tiene un apartado en donde explicamos esto que estamos comentando, cuáles fueron las condiciones económicas, comerciales que ha tenido México, Estados Unidos y Canadá respecto del anterior tratado, del TELECAN, y cuáles son las novedades que se plantean para el TEMEC. Luego hacemos una revisión de la reforma laboral, que es lo que les acabo de plantear en términos generales, de las exigencias que se hicieron desde el TEMEC, pero de toda la avalancha y el impulso de los sectores democráticos, sindicales, progresistas del país, y entre ellos las mujeres sindicalistas de nuestro país, para que la reforma fuera más allá del TEMEC. Y esto es algo importante. La reforma laboral fue más allá del TEMEC y puede seguir yendo más allá del TEMEC y de algún tratado comercial, ¿no? Sino buscando que los derechos laborales sean los que alcancen un estándar superior en el piso que tenemos en nuestro país y que alcance un estándar que exige, por ejemplo, organismos como la OIT, la ONU y demás, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de asimetrías que tenemos en nuestro país respecto de las mujeres trabajadoras frente a los hombres trabajadores? En primer lugar, debo decirles que respecto de la asimetría de poder, la brecha salarial, la discriminación y la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante en el mundo laboral. Por ejemplo, dentro de los países de la OCDE, y nosotros México es un país de la OCDE, es uno de los países que tiene muy bajos estándares en términos de el alcance de los derechos de las mujeres trabajadoras y sobre todo la profundización de esa asimetría en la brecha salarial, en la discriminación y en la violencia hacia las mujeres. Y eso es algo que todo el tiempo se le está poniendo en la llaga a nuestro país, en la OCDE y en otros organismos, ¿no? Por ejemplo, datos como las mujeres dedican más de 3/4 partes del trabajo de cuidados y del hogar. Eso está verificado por organizaciones internacionales y en nuestro país también por el INEGI. Solo el 44% de mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral frente al 88% de los hombres. Ahí hay una asimetría muy profunda respecto de la participación en el mercado laboral por parte de las mujeres. En ese sentido, también habría que decir que una gran parte de las mujeres que trabajan en el mercado laboral lo hacen en condiciones paupérrimas, con poca protección social, con una inseguridad laboral y además con ingresos menores que los hombres. Las mujeres mexicanas también tienen 4 veces más probabilidades de ser excluidas del mercado laboral respecto a los hombres. 4 veces más probabilidades de ser excluidas. Y de las que trabajan fuera del hogar, casi el 60% tiene trabajos informales. Eso también es importante señalarlo. O sea, una gran parte de las mujeres trabajadoras están en el mercado informal o están en trabajos informales, ¿no? Y hay un dato muy, muy curioso que me llama la atención y que me gustaría corroborarlo con ustedes, si es que tienen un dato diferente, porque este procede de un estudio académico de la UAM y que habría que seguirle el paso y documentarlo, ¿no? La tasa de sindicalización nacional en México, que es apenas el 13.64% en general,
En el caso de las mujeres, es de 16%. Pero aquí habría que hacer algunas precisiones. Eso no refleja la calidad de la representación sindical o sobre las prestaciones a las que acceden. Hay varias hipótesis al respecto y que me gustaría en un momento determinado discutirlo con ustedes, ¿no? O sea, he comentado con economistas y con mujeres sindicalistas este dato, porque llama la atención que haya más mujeres en términos en promedio, un porcentaje importante, bueno, es muy pequeño, pero digamos que relevante respecto de la media nacional, 16%. ¿Por qué las mujeres están más sindicalizadas que hombres? Bueno, una de las hipótesis, ustedes me podrán comentar o reflexionar al respecto, es porque muchas veces las mujeres prefieren un trabajo, digamos, estable o un trabajo que tiene manera de una estabilidad laboral y que también tiene acceso a ciertas prestaciones y que también tiene acceso a poderse sindicalizar, que un trabajo que no tiene esas prestaciones, que no tiene esa capacidad o acceso a la sindicalización, que un trabajo que tiene alto ingreso. O sea, discutiendo en términos de género esa decisión, es una decisión que las mujeres muchas veces adoptamos adoptamos, porque si el trabajo, aunque tenga un ingreso más bajo, va a incluir derecho de guardería, va a incluir ciertas prestaciones, prefieren ese trabajo. O sea, es como una elección que se hace en términos de racionalidad de género, es decir, ¿qué me conviene a mí más como mujer? Si solamente un alto ingreso o un ingreso mayor, pero que no tenga acceso a ciertas prestaciones, como hay muchos casos de trabajos de confianza, empleos de confianza, que son más altos los salarios, pero que no tienen otro tipo de prestación. Eso es una de las hipótesis. Otra es que, derivado de que hay muchos empleos en los que las mujeres están sindicalizadas, pero se les pide sindicalizarse o se sindicalizan y tienen un trabajo que no plantea mayores ingresos, esa es una elección que muchas veces hacen las mujeres al respecto. Digamos que esas más bien son una serie como de especulaciones, porque en términos de lo que arrojan los datos del INEGI, es que hay un 16% de mujeres sindicalizadas, ¿no? Algunos datos del INEGI en varias de las encuestas, es interesante que lo tengan a la mano, que lo podamos reflexionar colectivamente. Existen más mujeres que hombres, hay 65.5 millones, y de hombres hay 61.2 millones. Respecto a la población en edad de trabajar, la proporción también está en favor de las mujeres en un 53% frente a 47%. Estas proporciones cambian, obviamente, radicalmente cuando consideramos a la población económicamente activa. Recordemos que población económicamente activa es la población en edad de trabajar que trabaja o busca trabajo. Es decir, la que declara que está buscando trabajo, o sea, que tiene una edad para trabajar, y una vez que tiene edad para trabajar, está buscando trabajo o tiene trabajo, ¿no? Porque hay personas que están en edad de trabajar, pero que no están buscando trabajo ni tienen algún interés. Entonces, el INEGI lo que hace es ubicar a las personas que que están en edad de trabajar, tienen trabajo o están buscando o declaran estar buscando trabajo. Y aquí lo que tenemos, población de 15 años y más, 53% son mujeres, 47% son hombres, pero cambia la proporción cuando hablamos de población económicamente activa, ¿no? Esas son las proporciones que cambian. Aquí les presento rápidamente un mapa general de en dónde está la población ocupada por tipo de ocupación. Y ustedes pueden verlo de una manera muy gráfica. Población ocupada, el 60% son hombres, el 40% son mujeres. Trabajadores subordinados y remunerados, 61% son hombres, 39% son mujeres.
asalariados 60% son hombres, 40% son mujeres. Con percepciones no salariales, miren cómo cambia aquí el registro entre unos y otras, 78% de hombres frente al 22% de mujeres. Empleadores, si ustedes pueden ver, aquí hay una simetría de poder, como una de las que hablábamos hace un momento, que podemos registrarlo en este subgrupo. De empleadores hay 79% varones, hombres, y 21% mujeres. O sea que hay una gran asimetría en cómo se ejerce el poder en el ámbito laboral, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, aquí digamos que no está tan asimétrico, y no lo está porque muchas mujeres se autoemplean, o lo que se dice como el autoempleo, o trabajan por cuenta propia en diferentes tipos de trabajo, en ventas, en servicios, etcétera, ¿no? Trabajadores no remunerados, aquí sí hay una diferencia muy grande, o bueno, se nota la inversión entre 60% de mujeres y 40% de hombres. ¿Por qué? Porque este dato registra las mujeres que trabajan en negocios familiares, pero que no son remuneradas. Es decir, que digamos que dan el trabajo de una forma gratuita porque se asume por los roles de género, por las diferentes situaciones que viven las mujeres, es que se considera que el trabajo ellas lo dan de una manera gratuita y lo registra el INEGI como un trabajo no remunerado, pues porque no están percibiendo salario o teniendo de manera regular un ingreso por ese trabajo que realizan, ¿no? Aquí hay otros indicadores para medir las asimetrías, las diferencias, las brechas salariales que tenemos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pueden ustedes observar, hasta un salario mínimo hay 5.925.330 hombres y más de 6,5 millones de mujeres. Aquí en más de un salario mínimo, hasta 2 salarios mínimos, sí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, pero si sumamos las mujeres que están en un salario mínimo más las mujeres que están entre 1 y 2, vamos a ver que la proporción se dispara y es muy grande. Ya aquí entre más de 2 a 3 salarios mínimos, ustedes pueden notar que ya empieza a despegarse mucho respecto de los hombres, en el caso de las mujeres. Bueno, ni se diga cuando va aumentando los salarios mínimos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que las mujeres, si pueden ubicarlo aquí en los datos, están en una serie, en un espacio de precariedad en el ingreso y de pobreza, digamos, ¿no? Porque están en los dos niveles más bajos de todo el gráfico, ¿no? Ahora, eso era solamente como para ubicar algunos elementos del mapa en el que se encuentran las mujeres trabajadoras en nuestro país. Brecha salarial, ocupación, en qué están ocupadas, en qué espacios, cómo no se ha avanzado suficiente para que las mujeres sean las empleadoras, por ejemplo, y demás. Y cómo podríamos, esto es también para tener un diagnóstico que se tiene, si muchas organizaciones y parte de la academia, sobre todo feminista o que están dedicadas a los temas de género, han podido hacer este mapeo, este diagnóstico que nos permite ubicar los problemas, ubicar dónde están los problemas y en dónde hay que actuar para nivelar el piso entre hombres y mujeres trabajadoras, ¿no? Y trabajadores. Eso es lo que hago yo en el texto que que estamos comentando, que estamos presentando, digamos, con algunos contenidos al respecto, sin que seamos exhaustivos, porque es un taller donde venimos a plantear algunos de los hallazgos en este estudio, y esto también nos permite ligar lo que ya el TEMEC dice o plantea en términos de derechos de las mujeres y de igualdad de género, y poder abrir espacios dentro del propio TEMEC y dentro de la reforma laboral que todavía está por instrumentarse, que se está instrumentando,
pero que también podemos hacer avanzar, que también podemos seguir completando esa reforma. Es una reforma, yo diría, una reforma laboral progresista, la del 2019, muy progresista, pero que sigue abierta para que se siga tejiendo con ella y en ella, ¿no? Y esa es una labor que me imagino también ustedes están concentrando energías en ello y que la idea es seguirlo fortaleciendo, ¿no? Vamos ahora entonces a los temas centrales de TEMEC para lograr la igualdad de género y los derechos laborales. Ese está en el capítulo 23, como decíamos, y allí hay que ir entresacando qué es lo que podemos recuperar de allí en términos de igualdad de género y derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Primero, yo ubicaría cuatro ejes fundamentales al respecto. Una de ellas es la promoción de la igualdad de las mujeres en el centro de trabajo, o sea, todas las políticas, programas, impulsos que tienen que ver con promocionar o impulsar la igualdad de las mujeres en el centro de trabajo. Y aquí voy a hacer mucho énfasis en el tema del centro de trabajo porque así lo hace el TEMEC y porque después de realizar el estudio me doy cuenta que es donde más podemos tejer fino en el centro de trabajo. Además, por supuesto, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el impulso que desde allí se puede dar, desde las cámaras, o sea, desde el Congreso de la Unión, con impulso a reformas, pero hay un espacio que tenemos que fortalecer en términos de normatividad y en términos de programas, y es el centro de trabajo, porque así pone el énfasis el TEMEC y porque me parece que es un área de oportunidad en la que tenemos que insistir, no solamente en los niveles más altos, que serían las leyes laborales, las reformas, y los programas a nivel nacional, sino lo que se puede hacer en el centro de trabajo también y a lo que están obligados los centros de trabajo por el propio TEMEC. Otro de los ejes es la no discriminación en el empleo y ocupación. Otra vez nos dice el TEMEC, con énfasis en el centro de trabajo. O sea, ¿cómo vamos a lograr la no discriminación en el empleo y ocupación? Pues hay que estar poniendo una serie de criterios, de lupa, de vigilancia, de lo que se hace y de lo que se promueve o de lo que no se promueve en los centros de trabajo. Tercero, atención de la violencia de género en el ejercicio de derechos laborales, y allí pone un énfasis especial el TEMEC, y me parece que de allí podemos traer una serie de elementos que nos permitan impulsar proyectos, impulsar programas, impulsar planes para que los propios centros de trabajo nos establezcan una serie de procedimientos que ya está planteado en la Ley Federal del Trabajo, que lo podemos discutir y comentar, pero le hace falta mucho a ese protocolo de atención de los casos de violencia contra las mujeres y violencia de género, que se pueden hacer muchas cosas más al respecto, pero el TEMEC pone el énfasis en ello y también fue una de las exigencias, pero digamos que quedó como para articularse mucho más, para hacer hilar fino en ese detalle de cómo se van a hacer los procedimientos de atención de la violencia de género en el ejercicio de los derechos laborales, con énfasis en los centros de trabajo. Luego hay un cuarto eje, que el propio TEMEC lo plantea, que es la cooperación de los tres países en el tema de género, trabajo y empleo entre los socios comerciales. Y aquí quiero comentar algo que me parece que es importante que en un momento determinado profundicemos como un segundo estudio o un segundo momento de este inicio del análisis de lo que tiene el TEMEC en materia de igualdad de género y derechos de las trabajadoras, porque no está desarrollado como tal. O sea, ¿cuáles van a ser los mecanismos que le den una supervisión a la cooperación de estos tres socios comerciales? Que está una comisión para ello, pero ¿cómo opera? ¿Cómo podemos incidir en esa comisión, en esos comités? ¿Cómo podemos proponer dentro de ese seguimiento? ¿Cómo pueden los sindicatos, las sindicalistas, las mujeres trabajadoras,
la academia en su momento, todos aquellos sectores que están interesados en que avancen los derechos laborales y en particular, o en especial también, los derechos de las mujeres trabajadoras. ¿Cómo incidir en ubicar la cooperación, el seguimiento a esa cooperación? Porque hay muchos elementos que tiene esa cooperación en donde podemos enfatizar, en donde podemos sacar más elementos para que avancen los derechos de las mujeres trabajadoras a partir de la cooperación. Y lo vamos a ver en un momento. El capítulo 23 del TEMEC, que es un capítulo, me parece a mí, un capítulo que da un pie, que da pie para que de allí se desarrollen más los derechos. A veces en un tratado de libre comercio, en este caso que tiene este capítulo especial de los derechos laborales, pero en una disposición normativa que a veces solamente establece cuestiones generales, lo que tenemos que hacer los especialistas, las especialistas, pero sobre todo las mujeres trabajadoras y los trabajadores, es cómo de esa vamos enriqueciendo el contenido de esa disposición, sacándole jugo a esa disposición para que se convierta en un derecho vivo, en un derecho que es vivible por los trabajadores y las trabajadoras, que se ejerce. Bueno, pues hay que desmenuzarlo, hay que vincularlo a convenciones internacionales en materia de derechos laborales, pero también en materia de derechos de las mujeres trabajadoras. Y eso es lo que traté de hacer, estuve concentrada en ese estudio, de no solamente leer el TEMEC en su propia letra, sino leerlo a partir de convenciones también, de tratados internacionales en la materia de derechos laborales, en la materia de derechos de las trabajadoras. Y en ese sentido, me pregunté en el texto, ¿qué dice el TEMEC de cómo eliminar la discriminación de las mujeres en materia de empleo y ocupación? Y bueno, varios de los elementos que fui desmenuzando allí es que los estados tienen que garantizar a las mujeres trabajadoras el derecho a la no discriminación. Esto es, que en las condiciones de empleo y ocupación no existan distinciones, exclusiones o preferencias que anulen su derecho a las mismas oportunidades y trato. Imaginemos que una empresa que produce un servicio, produce un bien que está en el marco del tratado del TEMEC y establece, por ejemplo, que va a contratar en un puesto directivo solo varones. Allí ya está violando no solo el TEMEC, no solo las convenciones internacionales de derechos humanos, no solo las declaraciones de los derechos fundamentales del trabajo de la OIT, no solo las convenciones de la no discriminación contra las mujeres, no solo está haciendo, sino también la Constitución de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una serie de entramado jurídico que hay que poner en exigibilidad para que eso que está haciendo esa empresa sea denunciado y sea denunciado en el marco también del TEMEC, no solo que ya es mucho de las convenciones de derechos humanos, de las convenciones en materia de no discriminación de los derechos de las mujeres y demás, sino verlo en un entramado mucho más sólido que nos permite exigir esos derechos, ¿no? Allí estaría violando el TEMEC. Habría que ir puntualizando cuáles y conociendo a detalle cuáles son los mecanismos para denunciar, cuáles son las vías para hacer efectivo estos derechos que están estipulados en el TEMEC, ¿no? Con relación o en conjunción con convenciones, con nuestras leyes, con la Constitución de nuestro país, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden hacer de cómo eliminar la discriminación de las mujeres en materia de empleo y ocupación? Los 3 socios comerciales están obligados a formular, dice textual el TEMEC, en el capítulo 23, a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. Y aquí, si yo quisiera hacer un zoom de esta disposición,
preguntaría, ¿en dónde o cuál es la política nacional en nuestro país que está promoviendo esos métodos adecuados para que haya condiciones y prácticas que permitan una igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación? Obviamente existe, pero habría que verla desde el TEMEC también. O sea, verla desde allí para poder vincularla a mecanismos de exigibilidad. A eso me estoy refiriendo en esta parte, porque saber los derechos es un punto de partida, pero necesitamos saber cómo exigir que el ejercicio de los derechos sea una realidad. Por eso, vincular la noción de derechos a los mecanismos de exigibilidad es lo que nos va a ir dando mucho más elementos para que los derechos sean realmente vivibles, ¿no? Que sean ejercidos a plenitud. Otro de los aspectos que nos dice el propio TEMEC es que se deben implementar políticas para proteger a los trabajadores de la discriminación en el empleo y en la ocupación también, ¿no? Que está relacionado con lo que estaba comentando. ¿Qué deben hacer entonces también, entre otras cosas, los 3 socios comerciales para evitar la discriminación laboral? Implementar políticas apropiadas para proteger a los trabajadores en contra de la discriminación en el empleo, basada en el sexo, en el embarazo, en la orientación sexual, en la identidad de género y en las responsabilidades de cuidado. A mí me parece este elemento, hace el TEMEC en ese capítulo 23 sobre la discriminación laboral, hace el señalamiento o estipula cuáles van a ser esas formas de discriminación, o basadas en qué, basadas en el sexo, basadas en el embarazo, basadas en la orientación sexual, basadas en la identidad de género, y lo que me parece también muy interesante es las responsabilidades de cuidado. ¿A qué se refiere? Bueno, todas aquí sabemos, todos, que hay personas trabajadoras, y en este caso la mayoría por estadísticas y por el análisis que se ha hecho de a qué se dedican las mujeres, una gran parte derivada de la división sexual del trabajo, las mujeres asumen las responsabilidades de cuidado. Y entonces, cuando una mujer trabajadora asume responsabilidad de cuidado de un papá enfermo, de una mamá enferma, de un hijo con capacidades diferentes, o asume toda la carga de cuidados de los hijos, de las hijas y demás, muchas veces por hacerlo explícito y por que digamos que entra en conflicto o en tensión, diría yo, en tensión con las actividades laborales, resulta ser discriminada la persona trabajadora, que en la mayoría de ocasiones son mujeres. Entonces, son las que sufren esta discriminación por responsabilidades de cuidado. Me parece muy novedoso que el TEMEC lo haya incorporado como una de las formas de discriminación en el empleo, basada en responsabilidades de cuidado. Y de ahí podemos desmenuzar cómo nuestro país, y voy a hablar de México en particular porque ese es el país que nos compete, cómo México debería impulsar políticas que pongan en el énfasis en este tipo de lupa, de ojo, de planteamientos que ayuden o que contribuyan a la no discriminación por estos motivos. Y en particular diría también responsabilidades de cuidado, porque es una noción o es un aspecto que en nuestro país no ha sido suficientemente desarrollado, ¿no? Ya tenemos planteamientos muy interesantes en la Cámara de Diputados, como el Sistema Nacional de Cuidados, una iniciativa que se acaba de presentar hace unos meses, que podríamos debatir, que seguimos analizando de por dónde tendría que plantearse ese Sistema Nacional de Cuidados, en donde no sean solo las mujeres las que sean las responsables de los cuidados, ¿no? de todas y todos, ¿no? Otra de las formas para evitar la discriminación laboral es proporcionar licencias de trabajo, lo dice el TEMEC así, para el nacimiento o la adopción de infantes y el cuidado de los miembros de la familia. Otra vez pone énfasis en esa parte del cuidado de los miembros de la familia, pero también licencias de trabajo que están enfocadas
no solo al nacimiento, sino también a la adopción de infantes, y está hablando de los y las trabajadoras, o sea, licencias para hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores, ¿no? Porque desde allí se impulsa, pues, desde allí se comprende la igualdad de género, no reforzando estereotipos y roles en los que las mujeres son las cuidadoras, sino democratizando la responsabilidad de los cuidados. Otro impulso, otra forma de combatir la discriminación laboral, lo plantea el TEMEC, es proteger a los y las trabajadoras contra la discriminación salarial. Y ya lo veíamos en el mapa que les presenté de las estadísticas de las mujeres y los ingresos, la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, pues se tendrían que impulsar programas, planes, que estén enfocados en combatir la discriminación salarial o en evitar la discriminación salarial, ¿no? Otro de los elementos de este conjunto de disposiciones que tiene el TEMEC es las obligaciones de no discriminación y atención a la violencia contra las mujeres por parte de los empleadores y de los sindicatos y sus miembros. Y aquí me parece que hay mucha tela de donde cortar. ¿Por qué me quiero parar en este punto? Porque aquí no solamente se le está pidiendo al Estado parte, es decir, a los 3 socios comerciales, sino se les está pidiendo, también se les está exigiendo a los empleadores y a los sindicatos y sus miembros que una serie de obligaciones para que también contribuyan a la no discriminación, o sea que en sus ámbitos, en el ámbito de funcionamiento del sindicato, en el ámbito de obligaciones y quehaceres de los empleadores y en el ámbito de las instituciones públicas del Estado dedicadas a la promoción de la igualdad de género, pero también de la atención cuando ya se presentan los casos de violencia. Cuando una cosa es promover que no se llegue a la el combate a la violencia y el combate, digamos, también a la discriminación o impulsar políticas que las disminuyan y que las erradiquen. También se trata de que haya instancias dentro de los sindicatos y dentro de las empresas que se puedan denunciar los casos de violencia cuando se presentan y que haya una serie de procedimientos que le permitan a la persona víctima a no estar en situaciones de revictimización y a que se den las sanciones correspondientes en el ámbito de las competencias de cada una de los entes, ¿no? Estoy hablando en su caso, las instituciones públicas, en su caso, las empresas y en su caso, los sindicatos y sus miembros, ¿no? ¿Qué otras obligaciones, ya me estaba adelantando en esto, qué obligaciones identifico que son fundamentales para Estados Unidos, Canadá y México con relación a la discriminación que está basada específicamente en el sexo? Yo ubico que son obligaciones direccionadas a los estados parte, ¿sí? Como Estado, como instituciones del Estado, pero también a los centros de trabajo, porque en 2 de las disposiciones a las que me he referido, señalan y ponen un énfasis en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, hay una obligación también para los centros de trabajo. No solamente dejarlo al Estado mexicano o al Estado estadounidense y canadiense, sino también qué es lo que tienen que hacer los centros de trabajo. Y dentro de los centros de trabajo hay configuraciones de empleadores, sindicatos, trabajadores, trabajadoras, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que estoy identificando aquí? O sea, que no estoy sacando una serie de obligaciones exhaustivas, sino 2 importantes con las que podemos tomar como punto de partida. Y son obligaciones de hacer, es decir, los estados parte y los centros de trabajo tienen que hacer una serie de planes, una serie de programas en función de lo que acabamos de decir, de los 4 ejes, pero también tienen obligaciones de dar seguimiento a las políticas implementadas. Como el propio tratado tiene mecanismos de vigilancia y de exigibilidad de que se cumpla el tratado, pues a partir de allí podemos establecer o pensar que las obligaciones de los estados parte y los centros de trabajo tienen que instrumentarse de una manera en la que
los derechos puedan ser exigibles y puedan ser denunciados cuando son violados, ¿no? Entonces, por eso hay esas dos obligaciones que identifico, de hacer y de dar seguimiento a esas políticas implementadas. Es decir, cómo van a hacerse las evaluaciones de que se cumplió o no se cumplió con esas disposiciones. ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a constatar que se cumplieron las disposiciones contenidas en el TEMEC? O cuando no se cumplieron, ¿qué procede? ¿A quién le exigimos? ¿No? Hay obligaciones de hacer y de dar seguimiento que les comentaba, y ubico por lo menos dos de las acciones que se podrían implementar, y es normas laborales, es decir, seguir profundizando la reforma laboral en nuestro país en términos de la política de igualdad y de derechos de las mujeres trabajadoras, pero también en disposiciones administrativas. Las normas mexicanas, por ejemplo, en disposiciones y reglamentos, protocolos, manuales, o sea, disposiciones administrativas que la Secretaría, por ejemplo, del Trabajo y Previsión Social impulse en la materia y desarrolle de una manera más un poquito más a detalle, pero que también permita que dentro de esas disposiciones pueda haber mecanismos de seguimiento y de exigibilidad, de que se cumpla. Como, o sea, no solamente publicar un protocolo, sino que haya instancias, haya funcionariado que va y supervisa que ese protocolo y ese manual y ese reglamento y esa disposición administrativa se está cumpliendo por parte de los centros de trabajo. Luego también los programas y planes en la materia. Por supuesto que son programas y planes que los ministerios de Trabajo y Previsión Social, estoy hablando de los 3 países socios, pero en este caso, en nuestro país, en México, que se impulsen en la materia. Es decir, se pueden hacer muchas cosas a partir también de las disposiciones que están en el TEMEC, se pueden afinar, se pueden establecer vías de exigibilidad a nivel nacional y luego ubicar cómo puede hacerse a nivel de los 3 socios comerciales, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tiene origen o que es de origen estadounidense, pero que está incumpliendo ciertos elementos, ciertas disposiciones que establece el propio tratado con trabajadoras y trabajadores mexicanos. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de exigibilidad? Bueno, también México puede articular de una manera mucho más minuciosa, mucho más detallada, cuáles van a ser esos mecanismos, cuáles van a ser esas vías jurídicas para convertir en realidad los derechos, ¿no? Ahora, si nos vamos a la otra disposición que también tiene el tratado, el TEMEC, en el artículo 23.7 está la disposición sobre violencia contra trabajadores, que están en el marco del TEMEC. Esta sería también para los estados parte y para los centros de trabajo. Por supuesto, no estoy poniendo en el mismo nivel de exigibilidad a los centros de trabajo que a los estados parte, por supuesto que no, pero el propio tratado el propio TEMEC establece que los 3 socios comerciales van a atenerse a todas las convenciones y tratados de la OIT, y en la OIT estamos claros que también tiene un peso importante los empleadores, ¿no? O sea, en esa exigibilidad también los sindicatos. Por ejemplo, en ese caso no quise poner de los centros de trabajo desmenuzado, pero allí estamos entendiendo que todos los que participan en un centro de trabajo son empleadores, son sindicato, cuando hay sindicato, obviamente estamos hablando de mujeres trabajadoras sindicalizadas, en su caso, otras no tendrían esa cobertura, pero estamos hablando de que los sindicatos también tienen ciertas obligaciones en el marco del tratado del TEMEC, ¿no? Entonces, ¿qué dispone el TEMEC en este artículo 23.7 sobre violencia contra los trabajadores? Uno, que tanto los trabajadores como los sindicatos deben tener condiciones para ejercer derechos laborales en un clima libre de violencia, amenazas e intimidación. Yo he estado en varias mesas de trabajo con colegas, abogadas y abogados y abogadas feministas que tienen también mucho tiempo trabajando en este tema de los derechos laborales de las mujeres, y
y que ponen siempre el énfasis en este detalle que me gustaría compartirles. Cuando hablamos de entorno libre de violencia en el ámbito laboral, o cuando hablamos de clima libre de violencia, amenazas e intimidación, si lo relacionamos con la Convención 190 de la OIT, tenemos que poner énfasis en quién genera ese clima libre de violencia, cómo se genera ese entorno libre de violencia. Pues todos esos que están participando en la configuración de los centros de trabajo tienen una responsabilidad en términos de derechos, tienen una responsabilidad de generar ese entorno, de generarlo y de generar esas condiciones en donde el entorno está libre de violencias y de amenazas e intimidación, y que cuando llegue a suceder un caso de violencia, de amenazas, de intimidación, va a haber un procedimiento que le garantice a la trabajadora o al trabajador en su caso, que va a poder llevar su situación, la violación de sus derechos a un procedimiento que no lo revictimice o la revictimice, que le genere una seguridad y que no vuelva a repetirse esas condiciones que crearon inseguridad, que crearon violencia. Entonces se tiene que asegurar el centro de trabajo y sus integrantes de que no vuelva a ocurrir. Por eso ahí tenemos que hacer un trabajo fino, he insistido en eso, porque no es en abstracto que el entorno o el clima libre de violencia va a generarse, sino que hay que generar condiciones para ello, ¿no? Y hay que pensar cómo generar esas condiciones y cómo, una vez que ocurre, no se vuelva a repetir y además tenga un procedimiento que pueda ser ejemplar, que pueda ser motivo de orgullo dentro del propio centro de trabajo y de que las mujeres trabajadoras, que el acoso sexual, el acoso laboral y el hostigamiento, estadísticamente lo sufren mucho más las mujeres que los hombres, ¿no? El punto 2 es atender esos incidentes de violencia, amenazas e intimidación. No voy a abundar en esa parte porque tiene que ver con los procedimientos, es decir, cuáles van a ser las instancias, cuáles van a ser los procedimientos, cómo se va a llegar a los resultados, cuáles podrían ser las sanciones, cuál podría ser la reparación, ¿no? Que es muy discutido también por abogados y abogadas de si la reparación del daño en clave de derechos humanos se puede dar en los derechos laborales. Claro que se puede, solamente hay que seguir articulando el entramado jurídico para que eso suceda, ¿no? O para que eso se garantice. 3, los actos de violencia, amenazas e intimidación podrán observarse a través de un curso de acción. Este es un concepto que además habría que profundizarlo en nuestra legislación. Los actos de violencia, amenazas e intimidación podrán observarse a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, es decir, un curso de acción o inacción sostenido o recurrente en una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. Este detalle lo iba a resaltar, negritas, o lo resalto aquí con ustedes, porque es importante que cuando ocurran esos actos de violencia, amenazas e intimidación, si es en una empresa que produce un bien o un servicio en el marco del TEMEC, es importante que relacionemos ese acto de violencia con la afectación al comercio o la inversión entre las partes. Y eso es porque le va a dar mucha más fuerza a la solicitud o a la exigencia, ¿no? ¿Cómo un entorno de violencia afecta el comercio o la inversión entre las partes? Bueno, porque genera una serie de situaciones en las que las mujeres trabajadoras fundamentalmente son afectadas, sufren daños, y eso también afecta en la calidad de vida y en la calidad que le ponen al trabajo. Entonces, puede haber una serie de elementos que concatenemos para que la exigencia pueda ser más sólida o más fuerte, ¿no? La cooperación entre socios comerciales para erradicar la desigualdad. Aquí hay una serie de mecanismos que el propio TEMEC establece. Me parece que es un aspecto fuerte que hay que incluso seguirle la pista y ver de qué manera se pueden generar esos mecanismos de cooperación o cómo podemos incidir en ellos, sobre todo.
porque hay un desarrollo al respecto. Eliminar la discriminación basada en el sexo respecto al empleo, la ocupación y los salarios. Es decir, lo que se establece aquí es que los 13 socios comerciales puedan estar cooperando en el impulso de programas, de planes, de diseños de instrumentos de política pública en la materia y compartir experiencia, ¿no? Hacer un momento en el que se comparta cómo un país puede mejorar sus prácticas laborales, ¿no? Desarrollar, por ejemplo, herramientas analíticas y de cumplimiento relacionadas con salario igual, por trabajo igual o por trabajo de igual valor. También esta serie de herramientas analíticas de seguimiento, por ejemplo, a si se cumple o no con esta disposición y cómo podemos hacer bases de datos o herramientas que nos permitan verificar que se cumplieron las disposiciones o que un país está avanzando en materia de igualdad de género y de respeto a los derechos de las trabajadoras, ¿no? Promoción Aleida, de prácticas. Sí, Aleida, una disculpa, ¿puedes sí, ir cerrando? sí. Y ya entonces, perdón, ya me extendí, perdónenme, ya no vi el reloj porque acá lo traigo, ¿sí? Y promoción y prácticas laborales que integren y logren la permanencia de mujeres en el mercado laboral, consideración de cuestiones de género que están relacionadas con salud y seguridad, prevención de la violencia y el acoso basados en género en el centro de trabajo. Bueno, me voy a brincar toda esta parte y hay unas cuestiones que quedan pendientes, como les decía al principio, para profundizar en la reforma laboral y seguir avanzando en la agenda de igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, incorporar en la Ley Federal del Trabajo los conceptos de violencia y acoso mucho más desarrollados que están en el convenio 190 de la OIT, que es un convenio de reciente vigencia, pero que está bastante potente para que lo adopten los países, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Enunciar dónde se puede configurar un acto o varios actos de violencia laboral, por ejemplo, decir en qué lugar de trabajo, en los lugares donde se paga, los desplazamientos, los viajes, una serie de disposiciones particulares que habría que incorporar en la ley para que quede muy, muy claro, ¿no? Establecer la prohibición del procedimiento de conciliación en los casos en los que se manifieste la exigencia de hostigamiento y de acoso sexual, pues quedó un poco ambiguo en la reforma pasada. Establecer procedimientos internos e instancias específicas para eso, para prevenir, investigar, sancionar y reparar la discriminación y la violencia contra las mujeres en los protocolos de atención, esto que ya está en la Ley Federal del Trabajo, pero que se necesita desarrollar y puntualizar. Y bueno, una serie de elementos de la agenda que a mí me gustaría mucho que en un momento determinado trabajáramos uno por uno para poder darle una viabilidad y una materialidad que es necesaria para el avance de la igualdad de género en nuestro país y de los derechos de las mujeres trabajadoras. Pues hasta aquí